Bien. ¿Todos ven la pantalla? Denis, Alba. Sí, economía. Sí, ok. Catherine, Wilmer, Angamarca. Presente. Ok. Mire, en el chat coloque la palabra presente para que quede grabada en el chat. Ok. 1, 2, 3, 4. Hay 4. Parece 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Me aparecen 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, yo crezco 2 veces. ¿Por qué? No sé. Ok, comenzamos. Mire, hoy vamos a desarrollar el proceso administrativo, eh, que es el que rige a las embajadas. Alba, ciérreme el micrófono, por favor. Perdón. Ah, gracias. Es el que rige a toda empresa a través de sus 4 fases. La fase de planificación, organización, dirección y control. En la medida que vaya presentando y le haga preguntas de participación, pues, si hay alguna duda, me dicen sí o si no, me dicen no para continuar. ¿Oyeron? Sí. Ok. Listo. Comenzamos entonces con el proceso administrativo. Ay, lo que será. Ya bajé, voy a ver. Está ingresando. Ya no puedo. Ya que ingresó, ingresó. Pues me atraso mucho y son casi 30 láminas. Esto sí es largo. Ujú. Bien. ¿Qué les abstrae a ustedes a la mente? ¿Qué será un proceso administrativo? ¿Qué será el proceso administrativo? ¿O qué han oído que es el proceso administrativo? Ajá, no los oigo. ¿Qué es el proceso administrativo? Es el esquema que se sigue dentro de una empresa, Magister. Ajá. Mira, podemos decir que el proceso administrativo no es más que un conjunto de fases, etapas o elementos para llevar a cabo la gerencia administrativa de una empresa, ¿verdad? Y por supuesto se manejan principios y técnicas gerenciales. Uno de tantos conceptos es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral. Quiere decir que el proceso integral se es llevado a cabo a través de ese grupo de fases. Aquí aparecen las fases del proceso administrativo. La primera fase es la planeación o la planificación. Aquí damos respuestas a la siguiente pregunta: ¿qué se quiere hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se quiere hacer y qué se va a hacer? Ahorita vamos a ver los elementos. En la segunda fase, la fase de organización, ¿cómo se va a hacer? En la tercera fase es la dirección, ver que se haga, verificar que se haga el trabajo. Y en la cuarta fase es el control, cómo se ha realizado. El control no es más que la verificación de las etapas anteriores. Quiere decir que si el control es positivo, es factible, ello implica que la planeación y la organización y la dirección ha habido una linealidad, ha habido una concatenación de hechos y actividades. Entonces vamos a ver
cada uno de los elementos que componen estas etapas. La planeación, llamada también planificación, es un proceso de reflexión sobre el qué hacer para pasar de un presente conocido a un futuro deseado. Quiere decir que la planificación no es más que la medición en el tiempo de lo que se planifica y se debe ejecutar en el paso del tiempo. Por eso se plantea que es una fase mecánica, porque allí se elaboran todos los planes, programas, objetivos, metas, políticas de la empresa. Es el deseo de orientar al curso de acción que ha de adoptarse con el fin de alcanzar la situación deseada. Quiere decir que allí se generan ideas para llevar a cabo el proceso administrativo. La definición de la situación futura y la selección de un curso de acción integra una secuencia de decisiones y eventos que cuando se realizan de manera sistemática y ordenada constituye un ejercicio de la planeación. Quiere decir que la planeación no es más que preparar a la organización a los nuevos acontecimientos que se avecinan a través de un proyecto que es planificado, que es programado y finalmente es ejecutado. Eso es la planificación. ¿Ok? Es adoptar estas decisiones y actos significa aceptar como tipo de organización el esquema más racional para definir y concertar el futuro deseable. Quiere decir que la planificación lo que hace es preparar el futuro de la empresa, cómo la empresa se va a desarrollar en los próximos 5, 10, 15 o 20 años. No significa crear solo planes de acción y ejercerlo. Implica el esfuerzo creativo y constante que asimile y proyecte los cambios coyunturales, los cambios estructurales, la orientación y el ritmo de las variables socioeconómicas, en vías de que prevalezca una mayor racionalidad social. Quiere decir que la planificación se realiza una concepción mucho más sencilla de lo que puede definirse como proceso administrativo. En esta fase de la planificación es muy importante determinar cuáles son los criterios que hay que seguir. Algunos tratadistas establecen que es la etapa más importante, puesto que aquí es donde nace la empresa. Incluso muchos de los autores que vimos en escuelas anteriores así lo establecen, que la fase más importante es la planeación, porque allí es donde arranca el proceso. En la fase de planeación, como vamos a ver más adelante, tenemos elementos como el propósito de la empresa, sus objetivos organizacionales, las estrategias, las políticas, los programas, los presupuestos y los procedimientos. Quiere decir que en esta fase es donde se da respuesta a la visión y la misión de la empresa dentro de la filosofía empresarial. ¿Cuáles son los componentes técnicos? ¿Alguna duda con respecto a la planeación? ¿Alguna inquietud? No, magíster, gracias. Ok. Un segundito. Un segundo. Estoy guardando un material aquí que se me confundió con esto. Segundito, oh, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Los demás compañeros, no los oigo. No los oigo. Ya se han dormido, magíster. Sí, yo creo. Así parece. Si no les tuvo la clase ya. Estamos No. aquí. Ah, porque no los oigo. Tienen que participar, tienen que ser más partícipes. ¿Qué opinan de la planificación? ¿Por qué se considera la etapa más importante del Porque es proceso del... administrativo? ¿Por qué? Magíster, lo que pasa es que a mí tuve algunos fallos técnicos con el internet, por eso tuve que Ajá. desactivar. Sí, no lo escuché muy bien, pero la planeación me parece lo más importante como escuchaba, ¿no? Ya que de ahí Sí. nace Ujú. todos los objetivos y la dirección a dónde tiene que llegar Exacto. la empresa. En la planeación nace todo lo que se refiere a las metas, a los objetivos, ¿ok? Exactamente. Ujú. Visión, todo. Ah, aquí Misión, está. visión y la filosofía empresarial.
Sí, maje. Ok, vamos a ver qué es la misión y qué es la visión. La misión es la razón de ser de la empresa, considerando sobre todo lo atractivo del negocio, ¿verdad? Es el presente de la empresa. A eso le llamamos la misión. Por su parte, la visión es la proyección futura, las intervenciones diseñadas para ayudar a los miembros de la organización a ver el futuro. Eso es lo que se refiere a la misión, a la visión, perdón. Ejemplo, pongan atención con los ejemplos porque más o menos de esta forma es que va a ser su examen teórico. Aquí está un ejemplo de la Nestlé. La misión. Nos apasionamos por ofrecerle a las familias mexicanas bienestar a través de productos y servicios de excelencia en beneficio de nuestra gente, accionistas, clientes, proveedores y la comunidad. Es el presente. A diferencia de la visión, que es el futuro. ¿Su futuro cuál es? Evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar. Quiere decir que la misión solamente se producen alimentos para satisfacer a la comunidad. Sin embargo, el propósito es la visión, ¿verdad? Para ofrecer no solamente alimentos, sino también nutrición, salud, programas, entre otros elementos. ¿Ok? Otro componente de la planeación son los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Dice, una vez que se han establecido visión, se determinan los objetivos que indicarán los resultados o fines que la empresa desea lograr con un tiempo determinado. Los objetivos tienen tres características. Son medibles, son verificables y son alcanzables. Cuando se elabora un objetivo empresarial, tenemos que tomar en cuenta el qué, el cómo y el para qué. El qué se quiere lograr, cómo se quiere lograr y por qué se quiere lograr ese objetivo. Otro elemento de los objetivos es que deben determinarse cuantitativamente, redactarse en verbo infinitivo y tener un tiempo específico del cumplimiento. Ejemplo, Economista, disculpe, lograr, es que dígame, una compañera dice que quiere entrar, que por favor le acepte. ya va. Dios. ¿Quién será? Aquí no hay nadie. Diana Bolaños. Ayala, no aparece. 1, 2, 3, 4. Hay No. 7 en línea. No están. Entonces dijo que no le deja entrar a la clase porque no le acepta. Pero que yo le mandé el correo a todos por igual. Los correos que ustedes me dieron. ¿Ven? Ya le voy a decir. Sí, porque no aparece. De todas maneras, déjenme ver el link. Le mandaré ese el link. Ya va. Un segundito para enviarle el link. Seguimos. Porque si no, nos va aquí a las 8 de la noche. Ejemplo de objetivo. Lograr una utilidad neta de 30 millones de dólares durante el año 2020-2021. Pregunto, ¿cuál es el qué aquí? ¿Qué es lo que vamos a lograr? La utilidad. La utilidad, ¿verdad? Es el propósito, ¿verdad? Exacto. Exacto. ¿Y cuándo lo vamos a lograr? En un año. En un año, que es entre el año 2020 y 2021. ¿Y qué vamos a lograr? 30 millones de 30 dólares. millones. Exacto, sí. Vamos a lograr 30 millones de dólares. ¿Ok?
Los valores. ¿Qué son los valores de una empresa? ¿Qué serán los valores de una empresa? Los valores de una Los empresa. valores de el compromiso, la integridad, la responsabilidad, la Ajá, confianza, la exacto, transparencia. exactamente. Los valores tienen mucho que ver como elemento clave de lo que rigen las personas y la empresa que colaboran entre sí. Es el, digamos, el dominio de los trabajadores y de la empresa para sentirse que pertenecen a una organización. Se definen los valores como los elementos clave por los que se rigen las personas que colaboran y los empleados que trabajan juntos para poder obtener el mismo objetivo en la empresa. Aquí están algunos valores de las empresas: servicio, respeto, compromiso, trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad. Esos son los valores empresariales. Otro componente son las políticas. ¿Y qué son las políticas? Son planes que constituyen y orientan el pensamiento en la toma de decisiones. Un ejemplo de política: la empresa mejorará continuamente su rentabilidad para asegurar su permanencia en el negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas. Quiere decir que esa política debe ser conocida por todos los trabajadores de la empresa. ¿Ok? Los programas, conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción. Para desarrollar un programa es necesario siempre determinar la fecha de inicio y la fecha de fin, debido a que los programas son finitos. Por lo general, los programas máximo deben durar un año de gestión. Es lo que contempla el desarrollo de un programa. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, Seguimos. magíster. Ajá, aquí aparece un programa, ¿ok? Están las actividades y es el tiempo en que se cumplen esas actividades. Un programa no es más que un ciclo de Gantt o, o el programa de Gantt, la gráfica de Gantt que vimos en clases anteriores. Eso es un programa. En ese programa se contempla la planeación, en qué tiempo se va a llevar a cabo la planeación, en qué tiempo se van a fabricar los productos, en qué tiempo se van a elaborar, se van a trabajar, a utilizar las herramientas y así sucesivamente. Eso constituye un programa. Otro componente de la planeación son los procedimientos. ¿Y qué es un procedimiento? No es más que la descripción del proceso, describir detalladamente cada una de las actividades que tiene el proceso, en este caso, un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores. Quiere decir que los procedimientos son cada uno de los pasos que lleva a cabo el proceso administrativo. Ejemplo, aquí está. Este es el proceso, ¿verdad? Para la elaboración, para la integración contable. Lleva cada uno, el proceso se llama integración contable. ¿Cuáles son los procedimientos? Cada uno de los pasos: planeación presupuestal, requisición de compra, autorización, validación del presupuesto, orden de compra, proveedor, recepción del almacén, producción, recepción de factura, validación del efectivo y finalmente el pago. Quiere decir que este procedimiento de integración contable, ¿verdad? ¿Cuáles son las oficinas que lo contemplan? Un plan de negocio, un pronóstico de venta y un caso de negocio a través del marketing, de las finanzas, de las compras y de las negociaciones y de los usuarios. Otro elemento de la planificación es el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Un documento en el que se determina por anticipado, en términos cuantitativos, el origen y asignación de los recursos monetarios para un periodo específico. En el presupuesto se registran los ingresos y los gastos. Se registra cada uno de los meses, tanto a nivel de ingreso, a nivel de gasto, y al final del año se determina cuál es el nivel contable. Eso es un presupuesto. Siempre hay que realizar el presupuesto a la hora de llevar a cabo una actividad. Ejemplo de presupuesto, aquí está. Un presupuesto de ingresos que contempla sueldos, accesorios, pensiones, y un presupuesto de gastos. Entonces, ingresos menos gastos nos da el ahorro total o la diferencia. Este es otro componente muy principal cuando se planea el proceso administrativo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, magíster. Ok, gracias. Ninguna.
Otro Magíster, componente, dígame. disculpe, en la parte Dígame. de programa, por lo general las empresas, ¿qué tipo de programas, qué tiempo de programas utilizan? O sea, hay programas contables, programa administrativo, está el programa de análisis, que es el SPP, que es un programa de mercado para evaluar el mercado y el nivel de precios a nivel del mercado. Un programa contemplando principalmente cuándo se inician las actividades y cuándo culmina. Por ejemplo, un programa de alfabetización a nivel del gobierno, un programa de vacunación a nivel del Ministerio de Salud. Quiere decir que tiene un inicio, pero también tiene un fin y contempla cada una de las actividades a través del tiempo. Los programas por lo general no pasan de un año y un grupo de programas constituyen un proyecto. Muchas gracias. A la orden. Otro elemento de la planeación es la estrategia. Dice, durante años el ejército utilizó la palabra estrategia para designar los grandes planes que se hacen a la luz de lo que se cree podría ser un adversario o no. Un ejemplo de estrategia establece que la estrategia todavía tiene usualmente una connotación competitiva, que es decir, una estrategia obedece al campo militar. Los gerentes lo usan cada vez más para señalar áreas amplias de la operación. Un ejemplo de estrategia, transmitir pequeños spots publicitarios dentro de los programas estelares de las telenovelas, formando parte de la trama desarrollada con los principales actores. Por ejemplo, cuando se transmite una telenovela, se contrata a esos actores para que generen un comercial de cualquier producto. Quiere decir que el espacio de la telenovela se brinda para promocionar o para publicitar X producto. Esa es una estrategia comercial. En este caso, ¿cuál es el objetivo de la estrategia? ¿Dónde se quiere llegar? ¿A dónde se quiere llegar? Al público que ve esa novela. La estrategia es el enunciado que corresponde el que se realizará para lograr el objetivo. Por supuesto, una estrategia comercial. Y la táctica, el enunciado, cómo se ejecutará la acción que define la estrategia. Entonces, la estrategia tiene un objetivo, tiene la propia estrategia y tiene la táctica que es al público donde se quiere llegar. Por ejemplo, en una telenovela, una estrategia puede ser una venta de jabón para las damas. Por supuesto, se van a utilizar los actores y se utiliza un jabón femenino para promocionar ese espacio publicitario. ¿Alguna pregunta con respecto a la planeación y los elementos? No, magíster, todo claro, gracias. Vamos con la segunda fase, que es la organización. La organización es definida por varios autores. En el caso de Terry dice, él la define como la organización como el arreglo de las funciones que se estiman necesarios para lograr un objetivo, una indicación de la autoridad, responsabilidad asignada a una persona que tiene su cargo de ejecución. Kunz y Donnell y dice que organizar es agrupar actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, coordinar tanto en sentido horizontal como en vertical toda la estructura de la empresa. Y Peterson y Plowman dice que la organización es un método de distribución de autoridad y responsabilidad que sirve para establecer canales prácticos de comunicación entre los grupos. Los principales instrumentos de la organización son los organigramas o las estructuras organizacionales y los manuales administrativos. Entre los manuales administrativos tenemos el manual de cargos, el manual de funciones, el manual de operación, el manual de ventas, el manual de compras, entre otros manuales habidos y por haber. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos de la organización. Primero, ¿cuáles son los pasos para organizar? ¿Cuáles son los pasos que una empresa lleva a cabo para organizar? Identificar funciones, actividades y tareas necesarias para alcanzar los objetivos de la organización. Pregunto, ¿por qué es necesario identificar actividades y tareas necesarias para alcanzar los objetivos empresariales? ¿Por qué? Sí, como piloto. ¿Por qué es necesario?
Para encontrar las debilidades sería, magíster. Exacto, para encontrar debilidades principalmente para que dos personas no tengan las mismas funciones. Por eso es que se realiza a través de un organigrama, se hace una división del trabajo, ¿verdad? Que es lo que expuso Fayol en su teoría, de manera que cada persona estuviese ubicado en el cargo que le corresponde. Además, esas funciones y actividades están contempladas en los manuales de organización. Hay que definir las funciones con sus deberes, con los cargos, preparar un manual de normas y procedimientos para cada una de las actividades y tareas, en un acondicionamiento del área física donde va a operar la organización, seleccionar el personal adecuado para cubrir sus cargos, preparar el manual de organización y el manual descriptivo de cargos, sus funciones, tareas y actividades, preparar un organigrama funcional. ¿Y qué será un organigrama funcional? Que se lo explicó la profesora Patricia. ¿Qué es un organigrama funcional? La manera en cómo están las jerarquías de autoridad. Sí, un organigrama funcional es donde aparecen las funciones de cada uno de los trabajadores. Son organigramas, pero dentro del organigrama aparecen las funciones del gerente administrativo, del gerente de contabilidad y finanzas, del gerente de comercialización o del gerente de producción. O sea, es el mismo manual, pero dentro, pero con sus respectivas funciones. ¿Cuáles son los tipos de organización? Está dividido según sus fines. Organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuáles son esas organizaciones sin fines de lucro? ¿Cuáles serán? Las Todas las que ONGs. pertenecen al Estado, Inge. Las que pertenecen al Estado, las ONG, el gremio de médicos, el gremio de enfermeras, el gremio de educadores, el gremio de policías, ¿qué más? O el gremio de los sacerdotes. No tienen fines de lucro. A diferencia de las organizaciones con fines de lucro, que son todas las empresas que persiguen un lucro como tal, ¿verdad? Persiguen una ganancia principalmente. En el primer ámbito, aquí, como le decía, las organizaciones sin fines de lucro, nos podemos encontrar cuáles: el ejército, la iglesia, los servicios públicos, las organizaciones no gubernamentales forman parte de este grupo. Y aquí, en las organizaciones con fines de lucro, todas las empresas. Según su formalidad, la organización puede ser formal y dentro de la formalidad deben ser lineales, ¿verdad? ¿A qué le llamamos una organización formal? ¿Cuáles son sus características? Establece que, y Alberto Chavenato dice que una organización, bájame los micrófonos, por favor. Cuando intervenga, lo activan. Una organización formal comprende la estructura organizacional que contempla las directrices, normas, reglamentos y se describen cada uno de los órganos, los cargos y quienes lo ocupan. Por lo tanto, esa organización formal puede ser lineal. ¿Qué es una organización lineal? Aquella donde hay una sola autoridad. A nivel piramidal, la autoridad máxima es la junta de accionistas. Luego le sigue el director general. ¿Y quiénes dependen de esa dirección general? Dependen los directores, el director de comercialización, el director de administración, el director de producción, entre otros directores. Por lo tanto, esta organización lineal se refiere a pequeñas empresas, típicas de las organizaciones piramidales, que más adelante lo vamos a ver. Otro nivel formal es la funcional, la organización funcional. Por lo general se aplica a este principio, se aplicaba mucho en la antigüedad, principalmente para dividir funciones. Por ejemplo, cada departamento, cada trabajador tiene sus funciones que están establecidas en el manual de normas y procedimientos. Y esta funcionalidad se refiere principalmente a los órganos asesores. ¿Cuáles son los órganos asesores? El auditor, el contralor, el asesor jurídico o asesor legal, el auditor externo también, o la secretaria de la organización. Por lo general, se refiere a funciones externas a la empresa que tienen voz, pero no tienen voto. No dependen a la jerarquía interna de la empresa, ¿verdad? La línea de staff son aquellos asesores externos que no aparecen en nómina, solamente se les pagan sus honorarios profesionales o sus servicios. Y las organizaciones informales, ¿verdad? Se refieren principalmente a aquellas empresas
que no están registradas, que no pagan impuestos, y sobre todo a la economía subterránea o a la economía informal, digámoslo así, la economía informal. Otro tipo de organización es según su grado de centralización. Aquí le llamamos organizaciones centralizadas, principalmente cuando la autoridad es parte superior, es quien toma las decisiones, es quien establece los niveles de jerarquía, ¿verdad? Tales como que, como el Estado, el gobierno, los ministerios, las gobernaciones y los GAT. Esas son organizaciones descentralizadas. A diferencia de las organizaciones descentralizadas que tienen una autonomía propia, obedecen a una cadena de mando, pero ellas mismas elaboran sus propias políticas, su presupuesto, trabajan bajo ambientes complejos y por lo general tienen una capacidad de respuesta y de creatividad. Son independientes de un órgano central. En este caso, por lo general, son las empresas para fiscales, empresas para municipales o empresas que tienen capital mixto, 50% de capital privado y 50% de capital público. Magister, Dígame. buenas tardes, disculpe Bueno, el retraso. El compañero Kevin dice que por favor le acepte. es que no estoy viendo el ingreso. Ya va, ya va. Tengo que quitar la lámina. Es que no, aquí no aparece. ¿Ve? No aparece la solicitud. Y eso no depende. A ver, a ver, a ver. Ay, ¿cómo hago allí? ¿Ya tiene el link? Ah, ahorita sí. ¿Preguntas, dudas con respecto a las organizaciones? No, Magister, gracias. Ah, gracias, Eric. Ayala, su aporte. Ojeda, Presente. Bolaños, Presente. Armas, Huacán, Cristian. Presente. ¿Cuáles son sus aportes con respecto a la organización? ¿Cuál es su opinión en cuanto al proceso organizacional? No digo nada. Todos los que nombramos, los nombró, decimos. Sí, ajá, sí, sí. Listo. Bolaños. En relación a lo que es la organización, lo que yo entendí prácticamente lo poco que supe, que escuché, porque llegué un poquito Ajá, atrasada. Entonces quiere decir que, por ejemplo, toda empresa debe tener una organización que tiene ajá, según sus fines, Por ejemplo, en la organización o tipología existen dos tipos de organizaciones, las con fines de lucro y las sin fines de lucro. Entonces, con las con fines de lucro vendrían a ser empresas, lo que son empresas privadas, se podría decir yo. No sé sí. si estoy equivocada, vendría a ser lo que son No, no, sí, sí. Ajá, supermercados, cine, fábricas y todo eso. Y las sin fines de lucro vendrían a ser las entidades, lo que son públicas, que, sí, no obtienen ningún beneficio económico. monetario, exactamente. Está muy bien. Vamos a Ya. continuar. En relación a lo que decía usted de lo que es la organización en la empresa, había varias definiciones según diferentes tipos de autores. Entonces, Sí, en el cual Terry decía que una organización es como el arreglo de las funciones que sí, se estiman a un objetivo. exacto. Ya, eso, hasta Ajá. ahí me aporte. Sí, está muy bien, no, está muy bien. Entonces, esos son los tipos de organización, según sus fines, según su formalidad y según su grado de descentralización. Habíamos dicho que las organizaciones descentralizadas son aquellas empresas, tanto públicas como privadas, que elaboran su propio presupuesto, seleccionan a su personal, ¿verdad? Se rigen por políticas diferentes a los órganos centrales, tienen una mayor independencia en cuanto a su toma de decisiones. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan en la organización? Principalmente los organigramas. Los organigramas no es más que la representación gráfica que muestra cómo están relacionadas las diferentes unidades en la empresa. Permiten ubicar
los distintos departamentos, secciones, oficinas que conforman esa institución. Aquí tengo un organigrama de redes sociales, ¿verdad? Sería la primera línea o el órgano directivo. Luego viene de las redes sociales las empresas, empieza Twitter, Facebook, Pinterest, que sería el órgano ejecutivo. Y finalmente, lo que cada una de ellas hace, bueno, Twitter, la redacción a nivel de texto, Facebook de texto y gráfico, y Pinterest a nivel de gráfico. Este sería a nivel operativo. Quiere decir que todo organigrama debe tener estos tres elementos: un nivel directivo, un nivel ejecutivo y un nivel operativo. Otra técnica son los manuales administrativos. Es un documento que incluye en forma sistematizada las actividades a ser cumplidas por los miembros de la organización y la forma en que las mismas deben ser realizadas. Por ejemplo, este es un modelo de manual de puesto. Hay manuales de cargo, manual de compras, manual de venta, manuales de operación, manuales de normas y procedimientos, manuales de recursos humanos. Hay un sinfín de manuales que van a guiar al trabajador que ingresa a saber su ubicación a nivel del organigrama y cuáles son sus responsabilidades, sus tareas y sus actividades a cumplir. Entonces, estas son las dos técnicas que determinan la organización dentro de una empresa. Por supuesto, todo lo que está escrito aquí a nivel de las actividades debe reflejarse en el organigrama. Es decir que, teóricamente, los manuales rigen los cargos y funciones que deben estar estructurados a nivel de los organigramas. Ya vamos a ver algunos modelos. Este es el organigrama vertical. Pregunta en Dígame. relación a lo que era la diapositiva anterior. Ajá, Por dígame. ejemplo, en lo que es la rama de gastronomía, ¿no es cierto? ¿Se Sí. podría considerar un manual de operaciones dentro de lo que es esta técnica de organización? Claro que sí, incluso manual de operaciones, manual de saneamiento de alimentos, un manual de ubicación de comensales, puede ser un manual de elaboración de alimentos, un manual de sanitización, también puede ser un manual de normas de inocuidad, ¿ve? O sea, hay muchas formas de elaborar manuales. Eso va a depender del propósito para el cual se elabore ese manual. Mientras más manuales existen en la empresa, más formalidad requiere el elaborar las actividades y el trabajador se sentirá mucho más comprometido porque ese documento registra su funcionalidad dentro de la organización y él no va a ser un utility y tampoco va a tener que obedecer a tantos jefes. Recuerden que solamente él debe tener un solo jefe y en el manual están contenidas sus funciones, actividades y el tiempo de requerimiento para cada una de las actividades. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? No, gracias. Ok. Vamos a ver los tipos de manuales, pero de organigrama. Este es un organigrama vertical o tipo clásico. Es el más común, ¿verdad? Donde a nivel del órgano directivo está la Asamblea General. El órgano ejecutivo está el directorio y el órgano operativo está el Departamento de Administración, que tiene una secretaria y un contador, el Departamento de Trabajo Social, que tiene un trabajador social, y el Departamento de Personal Técnico, que a su vez tiene doctores, enfermeras, terapistas y tecnólogos. Quiere decir que es un vertical porque va de arriba hacia abajo en forma también piramidal. Este es un organigrama horizontal, también puede tener estas mismas funciones, lo único que va de izquierda a derecha. Algunas empresas lo utilizan así, otras lo utilizan así, pero es cuestión de diseño, pero la funcionalidad es la misma. Este es un organigrama mixto que tiene elementos verticales, pero también tiene elementos horizontales. También puede ser presentado de esta forma. La única diferencia es el diseño. Un manual circular o concéntrico, pero un organigrama circular o concéntrico ya no se usa, donde el poder central o el órgano directivo está en el centro. Es como un sistema solar y alrededor de él están los planetas o los departamentos. Por supuesto, todos los departamentos tienen la misma jerarquía y el poder central ya sería el órgano directivo el órgano directivo exactamente. Este tipo de organigrama por lo general no se usa.
se usa más que todo es el vertical y el horizontal. Otro tipo de organigrama es el escalar, tampoco se usa, donde en la base piramidal está el poder directivo, en la segunda escala el poder directivo y en la tercera, perdón, en la primera el directivo, en la segunda el ejecutivo y en la tercera escala el operativo. Otro es el piramidal, que puede ser en forma de pirámide o puede ser una pirámide truncada, donde si lo señalamos de esta forma, la alta dirección está en la punta. Luego le siguen los directivos, los mandos medios y los empleados de base. Pero puede ser al revés, donde la alta dirección aparece debajo, la soportan los directivos, los mandos medios o los empleados de base. Estos dos modelos por lo general ya no se usan. Ahora vamos a ver con los manuales administrativos. Existen muchos manuales administrativos, pero el principal es el manual de organización y en algunas empresas le llaman manuales de operación. En los manuales debe reflejarse los siguientes elementos: el nivel estratégico o corporativo de la empresa, donde se contempla la misión, la visión y los objetivos corporativos, el qué, el cómo y el para qué quiero lograr esas metas. La estructura de la organización, que es el organigrama, y la base sobre la cual se diseñó esa estructura, si es un organigrama vertical, horizontal, circular o piramidal. La relación entre la función de línea y la de asesoría. Cuando hablamos de función de línea, son los diferentes departamentos que conforman el organigrama, y la asesoría son los departamentos externos que no tienen un sueldo, pero sí tienen unos beneficios, unas remuneraciones contractuales o unas remuneraciones por honorarios profesionales, tales como el auditor, el contador, el asesor legal, entre otros profesionales. Y en ese manual se contemplan para cada uno de los trabajadores los deberes y responsabilidades específicas del nivel operativo o de los cargos operativos, puesto que, por lo general, los cargos directivos y ejecutivos obedecen a un grado 99 y son de alta confianza de la empresa. ¿Preguntas con respecto a los manuales de organización? No, magíster. Ok. Hay otro manual que es el manual de políticas. ¿Cuál es el propósito de un manual de política? Agilizar el proceso decisorio o toma de decisiones, establecer las líneas o guías del personal directivo para que pueda obrar, se pueda desarrollar los objetivos de la institución, facilita la descentralización y sirven de base para una constante y efectiva revisión. Quiere decir que aquí rigen las políticas de la empresa, cómo cada uno de los trabajadores debe comportarse dentro y fuera de la empresa de manera de que no se haya llamado la atención. Por supuesto, él debe conocer, y en este tipo de manuales, él debe saber cuáles son sus límites generales dentro de los cuales realizan sus actividades en lo principal. Y otro manual de gran importancia, vamos a ver si aparece por aquí. Otro manual de gran importancia que no está aquí, pero es muy importante, es el manual de normas y de sistemas y procedimientos. En este manual se elaboran todo lo que son los trámites, procesos, métodos de trabajo, formularios de registro, y son manuales que por lo general los lleva el departamento de sistemas. Son elaborados en el departamento de sistemas como una guía del trabajo a ejecutar. Se eliminan las duplicaciones de trabajo, constituye una herramienta para los trabajadores que van a ingresar en la empresa, se evita la improvisación y estos manuales están en constante revisión y evaluación para evitar la duplicidad de las prácticas institucionales. La tercera fase es la dirección, es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructuración organizacional mediante la guía de los esfuerzos y del grupo social a través de la motivación. Quiere decir que en la fase de dirección hay tres elementos: la motivación, la comunicación y la supervisión. Ahora, dentro de esa supervisión también se contempla el liderazgo. Por lo tanto, cuando una persona se le delega la dirección, esa persona tiene que tener elementos motivacionales, elementos comunicacionales y, por supuesto, elementos de liderazgo. Aquí vemos, ¿verdad?, la dirección del director de proyecto. A su cargo tiene, ¿verdad?, la responsabilidad de evaluar cada una de las gestiones de su departamento. La gestión del alcance del proyecto, tiempo del proyecto, costos, calidad del proyecto, recursos humanos,
comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Quiere decir que el director de proyectos es responsable de que este equipo pueda generar un eficiente y competitivo proceso administrativo. ¿Por qué es importante la dirección? Poner en acción todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. Quiere decir que la dirección es la fase dinámica del proceso administrativo donde prevalece el factor humano. A través de esta se logra la conducta más deseable de los miembros de la organización. La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y en la productividad. La calidad refleja el logro de objetivos, los métodos, la eficiencia de los sistemas de control interno. Y a través de ella se establece la comunicación necesaria con la organización en forma ascendente y en forma descendente. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Creo que no, maestro. Ok, seguimos. Ya vamos a terminar. ¿Cuáles son las etapas de la dirección? Primero, la toma de decisiones, la integración, la motivación, la comunicación, el liderazgo y la supervisión. Esas son las principales etapas de la dirección. ¿Qué será la toma de decisiones? ¿Qué contempla la toma de decisiones? ¿Alguien que me puede informar sobre eso? Bueno, Ajá, dígame. la toma de decisiones se alinean, por ejemplo, al proceso de la empresa. Por ejemplo, si se toma una decisión acertada, pues se puede tener rentabilidad, puede ser, ¿no? Claro, exactamente. Quiere decir que allí se toman elementos sobre qué se hace, cómo se hace, quién Y lo por- hace, cuándo lo hace y dónde se lleva a cabo esa actividad para generar una rentabilidad. ¿Ok? Por supuesto, en la toma de decisiones se establece un plan, un compromiso de recursos, de reputación. Por eso que es importante esta fase para llevar a cabo los aspectos de la vida. ¿Ok? Ajá. A nivel de la integración, ¿qué es la integración? ¿Qué tiene usted por integración? Consideran por integración, por ejemplo, como un grupo, unir a un grupo dentro de una empresa para Sí, poder desarrollar exactamente. mejores La, la- actividades. es la actividad. La integración es cuando un trabajador nuevo ingresa a la empresa y se le da su inducción, de manera que se sienta comprometido con la misma y se sienta que es tomado en cuenta. Esa es la integración. La motivación, por supuesto, obedece a niveles preceptuales de motivación cuando hay un incremento de sueldo, cuando se le da una buena posición laboral, cuando tiene un trabajo digno, un trabajo, un salario ajustado a la cesta alimentaria y a la cesta básica. La comunicación, cuando hay una perfecta comunicación entre todos los trabajadores y el director motiva que esa comunicación sea formal o informal. Si es formal, sea a través de conversaciones, y si es informal, a través de memorándum o a través de comunicaciones escritas. Y finalmente, esa dirección debe estar realizada por un líder. Ese líder supervisa que haya una comunicación, que el personal esté motivado, que el personal se siente integrado y por supuesto que esa toma de decisiones cohabite en toda la organización. Aquí aparece, ¿verdad? ¿Y qué es tomar decisiones? Definir el problema, analizarlo, establecer las alternativas de solución, evaluar esas alternativas, elegir la alternativa que tiene una mayor participación y finalmente aplicar la decisión. En la etapa de integración, en la segunda etapa, se recluta al trabajador, ¿verdad? A los trabajadores, a los posibles trabajadores, perdón, se selecciona el más idóneo, se contrata al elegido y se le da la inducción y la capacitación a nivel de la integración. Aquí nos encontramos con las etapas de la dirección, principalmente la motivación. ¿Y qué será la motivación? ¿Qué entienden ustedes por motivación? Las recompensas que vendría a tener el empleado al trabajar en la empresa. Exactamente, la recompensa que el empleado tiene cuando trabaja en la empresa, un salario digno, un trabajo acorde, iluminación, todos los equipos laborales, dotación de uniformes,
dotación de bonos de producción, pago de horas extras, días libres de trabajo, que la empresa tome en cuenta a su familia para las actividades culturales o recreacionales. Quiere decir que no es más aquella acción que genera una mejor situación, un impulso para que el trabajador se sienta motivado, puesto que eso provee eficacia al trabajo para el logro de los objetivos de la empresa. Otro elemento de la motivación es, según algunas teorías, se llama la jerarquía de necesidad de Maslow, que es la teoría de la motivación higiene de Herbert y la motivación en grupo. Son aquellas teorías que establecen que todo trabajador debe cumplir con elementos motivacionales dentro de la empresa para que no tenga que buscar otra empresa de la competencia. Aquí vemos la pirámide de la teoría de Maslow. ¿Usted había visto esta pirámide? ¿La conocen? Sí. La vimos, Sí, ¿no? magíster. Sí. Ok, dígame. No le oigo. No le La oigo. pirámide de Maslow. Uy, Dios. Ajá, apágame el micrófono. La pirámide del Maslow a nivel de la motivación lo que establece es que las necesidades deben priorizarse, deben jerarquizarse. La de mayor preponderancia son las necesidades fisiológicas: respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. Quiere decir que cuando el trabajador tiene satisfechas estas necesidades, busca satisfacer otras, la de seguridad, seguridad física, empleo, recurso moral, familiar, que ya la habíamos visto en la teoría de Maslow. La necesidad de asociación, la de estima y finalmente la autorrealización. Cuando yo he logrado un título universitario y quiero ser competitivo en el campo, tiene que ver con efectos de moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. Y esta teoría ya la habíamos visto en clases anteriores, la clase anterior. La comunicación, como ya lo habíamos establecido, es el proceso a través del cual se transmite y recibe información grupal o social. El arte de desarrollar y lograr entendimiento entre las personas, el proceso de intercambiar información y sentimientos entre dos o más personas. Aquí vemos un emisor y aquí vemos un receptor. ¿Cuáles son los canales de comunicación? El código, el mensaje y el canal. El canal puede ser escrito, puede ser verbal. El mensaje debe por lo general ser en el mismo idioma. Y el código, cuando las personas, a pesar de ser de diferentes ciudades, diferentes países, se pueden comunicar a través de palabras similares. Esos son los elementos de la comunicación. A nivel organizacional de la empresa, existe lo que se llama la comunicación organizacional, que no es más que el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el proceso, mejorar las actitudes con P, las actitudes con C, mejorar las conductas a nivel interno y externo, y principalmente cumplir que los objetivos se lleven a cabo en el menor tiempo posible. Quiere decir que si en la empresa hay una buena comunicación organizacional, no hay trabas en cuanto a esa comunicación. Quiere decir que los canales formales o informales de la comunicación trabajan en forma armoniosa, ya sea por escrito o sea en forma verbal. ¿Y cuáles son las perspectivas de esa comunicación? Que debe haber un equilibrio entre la comunicación interna y externa, debe haber buenas relaciones públicas, la empresa tiene que tener una base publicitaria, una publicidad institucional, entre otros elementos. El liderazgo. ¿Qué será el liderazgo? ¿Qué tienen ustedes por liderazgo como elemento de la dirección? Es que el liderazgo es la persona que está a cargo, magíster, más que un jefe, uno más Ajá. del grupo. Exacto. Sí, el líder, por supuesto, se va formando a través del tiempo, ¿verdad? Algunos teóricos establecen que el líder nace o el líder se hace. Yo opino que el líder nace, es mi opinión personal. Nace con esa motivación en cuanto a... Sí, el líder nace, no se hace. Sí, estoy de acuerdo. Exactamente, ¿verdad? Porque se va formando desde niño los valores, los principios, el autoestima, el cariño, la seguridad, la protección, ¿verdad? Entonces eso lo va formando más fuerte. El sentido de resiliencia. Fíjense, los niños se caen y se levantan, se caen y se levantan. Entonces el líder se va formando desde su nacimiento. Son elementos genéticos. Ese liderazgo es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación
y el logro de una o varias metas. Es la manera en que el jefe se desenvuelve en su trato con la gente, tiene carisma, es colaborador, es solidario en sus labores diarias. Los estilos de liderazgo son diferentes, de diferentes clases para producir un comportamiento adecuado y así conseguir que se realice el trabajo. Es decir, que el líder siempre tiene que ser una persona que genere convocatoria, que tenga influencia, que sea un activista, que sea inteligente, que sea estudioso, o sea, que colabore con sus trabajadores, pero también que pueda oír críticas. Por lo tanto, es importante ser líder por la capacidad para guiar y dirigir, es vital para la supervivencia de cualquier organización y unifica las habilidades de los miembros del grupo. Eso es un líder. Vamos a ver los estilos de liderazgo, de ustedes cómo se combinan o cuáles pretenden que pueden ser ustedes. ¿Qué es el líder autócrata? Es un líder dictatorial. Él asume toda la responsabilidad, no oye decisiones, solo él toma las decisiones, no oye opiniones, ¿verdad? Inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. Pero quien se lleva el mérito es ese líder. La decisión se centraliza en el líder. ¿Okay? Es el líder dictatorial, por decirlo así. Él asume la responsabilidad, pero no delega mando, no delega responsabilidad como tal, o no delega autoridad. El otro es el participativo, también llamado líder democrático. Cultiva la toma de decisiones en su subalterno para que sea cada vez más útiles y maduras esas decisiones. Utiliza la consulta para practicar el liderazgo, quiere decir que toma en cuenta a sus trabajadores, a sus colaboradores, oye crítica, oye opiniones, genera confianza. Caso contrario es el líder rienda suelta o liberal, por algunos autores también llamado laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Este líder delega en su subalterno la toma de decisiones diciendo, aquí hay un trabajo que hacer, no me importa cómo se haga, pero que se haga bien. O sea, quizás no verifica la garantía del trabajo, solamente lo importante es que se haga, ¿ok? En el tiempo menos previsto. El otro líder positivo es muy similar al participativo. Este líder son los auténticos líderes, ¿verdad? Que generan honestidad por encima de sus intereses particulares. El principal propósito es mantener a la empresa en forma equilibrada. Y por supuesto, este líder se rodeará de gente capaz y honesta. Y finalmente, el peor de todos es el líder negativo, aquel líder que tiene sus características, tiene su influencia, pero para generar el mal. También puede decirse que es un dictador. Sus intereses particulares y su grupo de compromiso están por encima de lo de la comunidad, de la empresa, del sindicato y del partido de la nación. Por lo tanto, son líderes peligrosos que siguen al poder, pues serán los traidores en cuanto tengan la ocasión. Son aquellos líderes que llegan al poder unidos, ¿verdad? Y cuando llegan al poder se revierte la torta, o sea, no cumplen nada de lo que prometieron en su campaña electoral por lo general, o llegan a un liderazgo con un partido y cuando llegan a gobernar, se le voltean al partido que los llevó a esa posición política. ¿Alguna duda o pregunta con los estilos de liderazgo? No, Maggie. ¿No? El líder autócrata vendría a ser algo así como ya un jefe. Sí, un jefe que no oye opiniones, un jefe que toma todas las decisiones y asume la responsabilidad. Por lo tanto, él centraliza el poder. Nada se hace sin su autorización. Nada se hace sin que él lo sepa. Todo tiene que ser conocido por él, pero no delega. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? El control es la última fase del proceso administrativo, el cual verifica el proceso de planeación, organización y dirección. El control fase del proceso administrativo a través de la cual se evalúan los resultados obtenidos con relación a lo planeado con el objetivo de corregir desviaciones para reiniciar el proceso. Un elemento del control son las auditorías. Se hacen auditorías para evaluar el sistema de control interno. Este control sirve a los gerentes para monitorear la eficacia de sus actividades
de planificación, organización y control. Quiere decir que el control es una fase de retroalimentación de la actividad gerencial, ¿verdad? El control es cuando se establecen los estándares, ¿verdad? Cuando hay un prototipo bien elaborado y los prototipos que se elaboran posteriormente deben seguir ese patrón. En el control se miden los resultados, se evalúan las correcciones, hay una retroalimentación y por supuesto si llegamos otra vez nuevamente al control, quiere decir que en el control se dan cada una de estas subfases. Cuando se hace una auditoría, cuando se hace una supervisión, cuando se hace una verificación de la maquinaria, de los equipos, de cómo se están haciendo las actividades, cuando se evalúan los manuales de normas y procedimientos, cuando se evalúan los organigramas, es función de la fase del control. Hay muchas técnicas de control. La más conocida, se nos establece, que son herramientas para determinar variaciones de los estándares deseados de manera que la administración pueda tomar medidas correctivas. La oportunidad de depender de la naturaleza de la actividad que se está midiendo y de la propia herramienta de control. Por ejemplo, una auditoría es una herramienta de control. Se audita no para buscar culpables, sino para evitar que el daño administrativo siga ocurriendo. Estas son algunas técnicas de control. Hay técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas. ¿Cuál es su objetivo? Como técnica de control, determinar variaciones de los estándares deseados de manera que la administración pueda tomar medidas correctivas. Entre las cualitativas tenemos los sistemas de información. Entre ellos están las auditorías administrativas, como les acabo de contar, las auditorías financieras, las auditorías técnicas, los reportes, los informes, los archivos, las memorias y los expedientes de los trabajadores. Las gráficas o diagramas, la gráfica de Gantt, el diagrama de Gantt que ya lo vimos en la clase anterior, y los procedimientos horas hombre, el cumplimiento de horas hombre para llevar a cabo las actividades. El estudio de métodos. En ese estudio de métodos, como lo establecía Taylor, se evalúa los tiempos y los movimientos estándares en que una maquinaria debe elaborar un producto. Si esa maquinaria está sujeta para que elabore un producto en 8 horas y lo elabore en 10 horas, hay un error. Entonces hay que hacer esa corrección y esa es parte de esa técnica de control. En las técnicas cuantitativas están los métodos cuantitativos. ¿Cuáles son? Las redes informáticas, el camino crítico per CPM, el nudo crítico, están los modelos matemáticos, las investigaciones de operaciones y por supuesto la herramienta más fiel que es la estadística. Y se evalúa ese control interno. Cada una de estas técnicas están aplicadas en el material que ustedes van a recibir. ¿Alguna pregunta con respecto a las técnicas de control? Seguimos. Bueno, este es, hasta aquí, es el proceso administrativo. Listo. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, ingeniero de mi parte. No, magíster. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, vamos a terminar la grabación. En la plataforma están las actividades que deben realizar, están algunos videos de cada una de estas fases y aparece el material teórico didáctico para realizar las actividades.